Salmo 12. Oración pidiendo ayuda contra los malos. Al músico principal, sobre Seminit. Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra. Purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. El título de este salmo dice, al músico principal, sobre Seminit. Salmo de David. El título, como muchos otros en esta sección general del libro de los Salmos, simplemente comenta la audiencia, el instrumento, y el autor del salmo. En este salmo David lamenta las viles palabras de sus adversarios, y en contraste alaba la preciosa y limpia palabra de Dios. A. El problema de los labios lisonjeros. 1.2. La desaparición del hombre piadoso y su desafortunado reemplazo. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón. A. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Las circunstancias exactas bajo las cuales David escribió este salmo son desconocidas, y pudo haber sido durante muchos periodos de su vida. David sabía lo que era el sentir que los fieles desaparecían de entre los hijos de los hombres. Y David era un guerrero y un temible soldado, pero aquí vemos que también debía batallar con el chisme y la murmuración, de habladores ociosos y engañosos. David sabía lo que era sentirse totalmente solo en este tipo de batalla, donde pareciera que nadie alzaría la voz para defenderlo. En lugar de eso le llevó el caso al Señor. Se puede sentir que David probablemente hubiera preferido el batallar con espadas y escudos que estar entre los chismes y murmuraciones que le rodeaban. B. Hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón, en lugar de piadosos. David vio alrededor de él a aquellos que hablaban con una lengua ociosa, habla mentira cada uno con su prójimo, y aquellos que eran mentirosos de doble cara, labios lisonjeros. Doblez de corazón. Y no conocemos las exactas circunstancias de la vida de David que le apuraron a realizar este salmo, pudo bien haber sido durante el tiempo que estuvo en la corte del rey Saúl, y cuando fue objeto de los sellos del rey. Podemos imaginar fácilmente a una viciosa campaña de murmuraciones en contra de David de entre aquellos que querían el favor del mal aconsejado rey. Y la esencia de los labios lisonjeros es que dicen lo que las personas quieren oír. Hay muchos habladores hoy día, aún dentro de la iglesia, esos que conocen la respuesta correcta para cualquier ocasión, pero que hablan sin transparencia o honestidad de corazón. Constantemente hablan lo que las personas esperan oír, o lo que se asume que es apropiado en lugar de lo que realmente piensan, sienten o hacen. Y Daniel dice que los labios lisonjeros sería la herramienta de aquel impío gobernante que se levantará en los últimos días, Daniel 11:32. Boice. Y hablan con doblez de corazón. En el original dice, un corazón y un corazón, uno para la iglesia, otro para el cambio, uno para los domingos, otro para los días de trabajo, uno para el rey, otro para el papa. Un hombre sin un corazón es una maravilla, pero un hombre con 2 corazones es un monstruo. Thomas Adams, citado en Spurgeon. 2.3.5. Un ruego hacia Dios para que juzgue él a los que hablan impíamente. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho,
por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. David se sintió de alguna manera indefenso en contra de estos destructivos habladores, pero halló refugio en el Señor, a quien apeló para que destruyera la lengua que habla jactanciosamente. Y Benjamin Franklin una vez escribió, ya que no puedo gobernar mi propia lengua, el refrenar mis propios dientes, ¿cómo puedo esperar el gobernar las lenguas de los demás? David sintió esta frustración con las lenguas ociosas y destructivas de los demás. Y es mejor que la lengua sea tocada por un carbón encendido del altar que el ser destruida. Maclaren. Por nuestra lengua prevaleceremos. ¿Quién es Señor de nosotros? David despreciaba estas lenguas destructivas, no solamente por lo que decían, sino por el orgullo el cual ocasionaba que fuera muy difícil de detenerlas. Es como si dijeran libremente, nunca podrás hacer que nos detengamos de hablar lo que queramos. Y por nuestra lengua prevaleceremos, al levantar y esparcir calumnias y reportes malvados sobre él, por lo que Saúl sería enfurecido en gran manera e implacablemente en contra de David, y que los corazones de las personas se alejaran de él. Pole. Y para aquel que profesa ser un seguidor de Cristo Jesús únicamente hay una respuesta a la pregunta, ¿quién es Señor de nosotros? Cristo Jesús es nuestro Señor, y es dueño de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Fuimos comprados a precio, y por tanto estamos obligados a glorificar a Dios con nuestro cuerpo, incluyendo nuestros labios y lengua. 1 Corintios 6:20. Ahora me levantaré. Estos destructivos habladores decían lo que querían, pero no podían detener a Jehová Dios el decir lo que él deseaba. De una manera maravillosa y dramática el Señor anunció que actuaría de parte de los pobres y menesterosos, víctimas de los soberbios, quienes no paran de hablar. Y piensa en Dios levantándose en su fuerza. Cuando se hubo levantado, la tierra se sacude terriblemente, nada queda de pie una vez que se ha levantado. Pobre, enfermo, necesitado, afligido, suspirante Hijo de Dios, eres tú quien puede hacer que se ponga en este maravilloso estado de actividad. Spurgeon. Pondré en salvo al que por ello suspira. David creyó que esta era la palabra de Dios para él. Él era uno de los pobres y menesterosos anhelando seguridad de estos destructivos críticos y habladores. Las palabras de Dios y la maldad de los hombres. 1:6-7, las palabras limpias de Jehová. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Las palabras de Jehová son palabras limpias, en contraste con los labios ociosos, de doble cara, mentirosos, y de los labios jactanciosos de los adversarios de David. Las palabras de Dios son limpias, como si fueran plata refinada, purificada 7 veces. Y qué contraste entre las vanas palabras del hombre y las limpias palabras de Jehová. Las palabras de los hombres son sí y no, pero las palabras de Jehová son sí y amén. Spurgeon. Y las palabras de Jehová son santas en sus preceptos, justas en sus leyes, tienen gracia en sus promesas, sus estatutos son significativos, verdaderos sus relatos, e infalibles sus predicciones. Que son millares de oro y plata comparado a los tesoros de la página sagrada. Orne. Y esto significa que la palabra de Dios puede ser confiable en todo sentido. Es buena, limpia, y probada profundamente. Podemos confiar que Dios ha probado su propia palabra, pero también ha sido probada por estudiantes, eruditos, críticos, y escépticos a través de los siglos, y la palabra de Dios aún permanece. Es como un poderoso yunque que ha gastado incontables marros que han golpeado contra él. Y la Biblia ha pasado por el horno de la persecución, crítica literaria, duda filosófica, y descubrimiento científico,
y no ha perdido nada sino aquellas interpretaciones humanas que se adhieren como si fuera una aleación de un precioso mineral. La experiencia de los santos la han probado de cualquier manera concebible, pero ninguna sola doctrina o promesa ha sido consumida en el calos más excesivo. Spurgeon. V. Después de más de 2 siglos de enfrentar las más pesadas armas que pudiera soportar, la Biblia ha sobrevivido, y quizás sea el mejor para el sitio. Aún en los términos de los propios críticos, hecho histórico, las escrituras parecen más aceptables ahora que cuando los racionalistas comenzaron el ataque. Revista Time, citado en Voice. B. ¿Los pecadores hablan de vanidad? Entonces los santos hablen de Jesús y su evangelio. ¿Hablan palabras impuras? Entonces los fieles usen la palabra limpia de Dios, que, al igual que la plata, mientras más se utilice, mientras más se derrita en el fuego, más preciosa será. Robert Hawker, citado en Spurgeon. B. De la misma manera que la plata enriquece a su propietario, así también la palabra de Dios enriquece a sus amantes. No hay nada más que fortalezca al intelecto, aclare el juicio, amplíe el panorama, limpie el gusto, acelera la imaginación, y eduque al hombre entero. Meyer. B. Tú, Jehová, los guardarás. Los preservarás para siempre. Esta era la declaración de David de seguridad en la habilidad de Dios de preservar sus propias palabras. Él no solamente dio su palabra a la humanidad, su providente mano protegió la existencia e integridad de su palabra a través de los siglos. Y hay algunos manuscritos y traducciones bíblicas que registran esto como tú nos guardarás, oh Jehová, tú nos preservarás. Pero, de acuerdo con Van Gemeren, hay un legítimo manuscrito que lo registra como tú, Jehová, los guardarás. Los preservarás. Podemos tomar como verdadero que Dios guardará y preservará tanto su palabra y su pueblo. Y el salmista rompe en alabanza por la pureza de sus palabras, y declara que Jehová las guardará y preservará. Y esto se refiere a sus palabras. No hay una promesa hecha de un avivamiento o renuevo extendido. Es la salvación de un remanente y la preservación de sus propias palabras las cuales Jehová promete. Morgan. Y Dios ha guardado y preservado su palabra y lo seguirá haciendo. Voltaire, un francés ateo, reclamó esto abiertamente. Una vez dijo, en 20 años el cristianismo no será más. Yo solo destruiré el edificio que tomó a 12 apóstoles al alzar. Escribió que en 50 años nadie recordaría al cristianismo. Pero en el año que escribió eso el Museo Británico le pagó al gobierno ruso $500.000 por un manuscrito de la Biblia, mientras un libro de Voltaire se vendía en los estantes de Londres por solo 8 centavos. Voice. Y no rindas ninguna línea de la revelación de Dios. Hermanos, no podemos soportar esta teología cambiante. Dios nos envíe una raza de hombres que tengan carácter. Hombres que crean algo, y que mueran por lo que creen. Este libro merece el sacrificio de nuestro todo para mantener cada línea de él. Spurgeon. 2. 8. El camino de los impíos. Cercando andan los malos. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. A. Cercando andan los malos. David sabía que la existencia y exaltación de la limpia palabra de Dios no eliminaría a los malos. Aún existirían y levantarían cerca como pudieran, pero nunca con la certeza de la victoria final. Y aquí regresamos a la fuente de la amargura, que ocasionó que el salmista corriera a las fuentes de salvación, esto es, la prevalencia de los malos. Spurgeon. B. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, podríamos sentir que este salmo termina de manera triste, con una nota deprimente. Pero David tenía una visión realista en su panorama. Él sabía que aun con la preciosa y limpia palabra de Dios disponible a los hombres, muchos de los hijos de los hombres todavía van a optar por que la vileza sea exaltada. Y si la vileza es puesta en alto entre los hijos de los hombres, es debido a que los hijos de los hombres la prefieren en lugar de la sencilla pureza de la bondad. Un pueblo corrupto coronará a un hombre corrupto, y lo pondrán en alto. Maclaren. Y
Podremos decir que David casi lo sintió como un reto. Deja que los hijos de los hombres exalten la vileza, él exaltaría la pura y preciosa palabra de Dios. Eventualmente todos verán al ganador de este concurso. Deja que los impíos hagan lo más vil, Dios ayudándole, David haría lo mejor y vería la victoria del Señor.